gusta el chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Mi querido doctor Frisby, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, Meme. ¿Cómo vas? ¿Cómo sigues? ¿Bien? Pues viendo, bien, ahora sí, ahí vamos bien. Doc, la pregunta al millón, como siempre, yo hoy la vi más porque, bueno, nos informan que vamos con tendencia a la baja y yo siento que es como si fuera la bolsa, tendencia a la baja y luego viene tendencia a la alta y luego los intereses. Bueno, Doc, ¿en qué momento de la pandemia estamos? ¿Ya se acabó? ¿Ya somos libres? ¿O qué hay de eso? Bueno, es una pregunta importante porque las epidemias, los brotes, las pandemias tienen un momento de crecimiento del número de casos, pero también tienen un momento de disminución del número de casos. Cuando los casos están en aumento, la gente tiende a tener más precauciones, tiende a ser más reservada en sus actividades. Entonces, es diferente cuando ya la pandemia viene con un número de casos descendiendo. Es muy sencillo, es como este papelito. Miren. Cuando la pandemia va para arriba, cuando el número de casos va hacia arriba, la gente tiene muchas precauciones. Cuando viene hacia abajo, la gente ya no tiene tantas precauciones. Cuando la pandemia está aquí, la gente está escandalizada, porque la pandemia dicen, híjoles, que están incrementando mucho los casos y vamos para arriba, aquí. Pero si están aquí, ya no les importa, porque van bajando los casos. Las precauciones aquí deben ser las mismas que aquí, porque el momento de la pandemia es el mismo, la tendencia es diferente, pero el momento de la tendencia de la pandemia es exactamente el mismo, es decir, hay menos transmisión comunitaria, hay una tendencia a que disminuyan los casos, a que disminuya la mortalidad. De rato que veníamos en el coche, veníamos oyendo que hoy hubo 12 muertes reportadas asociadas a COVID. Hace un año eran 1,200 diarias, ahorita son 12. Entonces sí hay una disminución significativa. Sin embargo, todavía no se ha terminado la pandemia. Como les dije, ya la pandemia prácticamente se va a terminar en México y gran parte de Centro y Sudamérica en agosto o septiembre de este año, cuando ya la mayoría de la gente esté vacunada, cuando ya haya un nivel de inmunidad muy importante en la población y cuando la transmisión comunitaria haya disminuido significativamente. Se disminuiría mucho más la transmisión comunitaria si se vacunara a menores. Pero bueno, esa es una decisión pendiente que tendrán que tomar los gobiernos. Entonces, el llamado es a no relajar las medidas. No relajar las medidas, es a lo que se insiste de no importa si vamos con contagios muy altos o contagios muy bajos, las medidas siguen siendo exactamente las mismas como el primer día. Exactamente, usen cubrebocas en espacios cerrados, en espacios abiertos no hay necesidad, si salen a caminar a la calle, a hacer ejercicio en un espacio abierto, no hay necesidad de utilizar cubrebocas, pero si van a un gimnasio, si van a un cine, si van a ese tipo de lugares, pues utilicen un cubrebocas, es suficiente con un cubrebocas quirúrgico, un cubrebocas de tela, es más que suficiente con eso. Y desde luego, bueno, pues la recomendación número 1 es vacúnense, tengan un esquema completo y si les corresponde, pues pónganse un refuerzo. Pero nada más. Ok, ahora Doc, hay un tema que surgió y que, vaya, no le dimos mucha cobertura porque se nos pasaron ahí los días, pero el pasado 15 de marzo en la Cámara de Diputados se aprueba en lo general y en lo particular un paquete de reformas a las leyes generales de salud y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, con el objeto de reconocer y prevenir la violencia obstétrica. ¿Qué es esto de violencia obstétrica? Mira, el concepto de violencia obstétrica no es otra cosa más que una variante en el ejercicio profesional de varios profesionales de la salud, de una cantidad muy diversa de trabajadores de los servicios de salud, desde recepcionistas, enfermeras, camilleros, médicos, es toda una gama y es solamente una variante ocupacional de la misoginia, el patrón machista y el patrón patriarcal que hay. A las mujeres se les trata de manera diferenciadamente mal, se les menosprecia, se les insulta, se les ofende, se utiliza un lenguaje bastante desagradable para las mujeres
Obstétrico, cuando se utiliza la palabra obstétrico, quiere decir que es cualquier cosa relacionada a la gestación. Y la violencia obstétrica inicia desde prácticamente la prohibición o el ocultamiento de los métodos de control de la fertilidad accesibles a las mujeres, de los métodos de disfrutar, conocer y construir una vida sexual plena para las mujeres. Todo sigue siendo, la mayoría de la educación, del acceso a este tipo de servicios, sigue siendo a través del buen juicio de un hombre sensato que las oriente, o sea, sigue siendo muy patriarcal. No se les da la independencia de pensar. Todavía hay mucha gente profesional de la salud que se dedica a atender mujeres que no ha entendido que los derechos, la capacidad y a lo que pueden acceder las mujeres es exactamente lo mismo que lo que podemos acceder los hombres, pero sigue teniendo este patrón y esto se repite en los hospitales. A las mujeres se les maltrata muy feo en los hospitales, incluso en México, pues bueno, se tiene la costumbre de hablar en diminutivo cuando se considera que la otra persona, dicen que es por afecto, pero bueno, ese cuento yo no me lo trago, porque si yo les dijera que ya no le voy a decir el presidente, le voy a decir el presidentito, porque es de cariño, pocos me lo van a creer, ¿verdad? Entonces, porque a una mujer le voy a decir madrecita, ¿verdad? O mujercita, ¿no? Porque yo no le digo a un hombre que llega a hacerse una cirugía de cáncer de próstata o una apendicectomía, yo no le digo señorcito. A ver, acomódese ahí, señorcito. Yo no le digo eso. Yo busco ver cómo se llama, le llamo por su nombre y le expreso respeto. Pero las mujeres sí. Las mujeres, a ver, madrecita, a ver, señor, y ya no se esté quejando. Se hubiera quejado cuando estaban haciéndolo. Y ese tipo de lenguaje, eso es violencia obstétrica. Y de ahí a no informarles a qué tienen derecho, a no darles acceso a métodos analgésicos, por ejemplo, para parto, en fin, una serie, es una lista muy larga y es interminable y es un sistema que se tiene que cambiar. Hay que educar mucho al sistema también, a que dejen de despreciar a las mujeres. ¿Qué tan frecuente es esto, Doc? ¿Qué tan frecuente es este tipo de violencia? Porque aquí veo varios comentarios donde me dicen, ah, caray, no sabían de eso, que incluso dicen, y eso como, o sea, que cuesta trabajo para algunas personas pensar que esto es violencia. Entonces, ¿qué tan frecuente se da? ¿Y Exacto. qué? Estoy viendo aquí comentarios como de, digo, ya se me fue el cuate aquí que me ponía hasta, no mame, doctor, este vato es mañoso, no me cae. O sea, ponen ese tipo y claro, son hombres, porque no les toques el privilegio, porque entonces dice, ¿cuál privilegio? No, 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 si nosotros también sufrimos mucho. Entonces, obviamente, la gente no lo ve. Y obviamente, inconscientemente, cuando les tocas el privilegio, cuando les tocas las ventajas que tienen sobre las mujeres, y bueno, yo esto soy muy consciente porque, digo, además del nivel de respeto que procuro tener hacia las mujeres, pues yo practiqué ginecología durante 20 y tantos años en México. Yo fui director de un hospital de especialidad en ginecología obstetricia en el estado de Guanajuato. Y yo sé lo que es la misoginia, el desprecio, el machismo, el patriarcado. Yo sé todo eso, todo eso. A mí me reclamaban los papás que por qué no les decía a ellos en vez de decirle a sus hijas los problemas ginecológicos o médicos que tenían, porque pues primero la salud de las mujeres en la casa tiene que pasar por el buen juicio del papá y la mamá, ¿no? El hombre como sea, él ya es hombrecito y ya sabe lo que hace, pero las mujeres no, una mujer siempre necesita orientación, siempre necesita acompañamiento, siempre necesita que le digan qué hacer. ¿Por qué? Porque pues no son tan inteligentes como los hombres. Entonces, bueno, pues obviamente pues van a salir aquí la bola de machos en el chat a decir, no, este doctor está exagerando, eso no es cierto. Y vieja, trámele a la cena, te quedó feo esto, pero no, no es cierto lo que dice el doctor, no. Aquí hay, vaya, un comentario, ¿no? Dice Jorge, de hecho los empresarios piden una prueba de embarazo en su solicitud de empleo. ¿Eso también es considerado ¿Es violencia? ilegal? Eso es ilegal. O sea, de entrada es ilegal. Mira, si eso sucediera en un país en el cual las leyes se ejercen, se aplican y se sancionan las violaciones a la ley, si eso sucediera en un país europeo, en Estados Unidos, en Canadá, que le piden una prueba de embarazo a una persona, en ese momento hay
abogados que vas y los contratas y le sacan una muy buena lana a esa compañía. Pero como en México saben que no va a pasar nada, pues por eso lo hacen. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema, que muchas veces por vivir en un país, en un contexto de leyes, porque ahí están las leyes, y tengo entendido que México es uno de los países que tiene el sistema legal y la definición de la legislación de todo tipo, civil, penal, administrativa, laboral, de todo tipo, tiene una de las mejores en el mundo. El problema es que la ley no se aplica y cada quien hace lo que quiere. Y eso lo ves en todos lados, en todos los contextos. A mí me llama mucho la atención cuando voy a México, cada quien aplica su ley. Y lo ves desde la cajera del súper que te quiere poner una regla que no te han puesto en otras veces que has ido a pagar y te dice, no, es que esa tarjeta no. ¿Por qué? Pues porque no. Oiga, pero es la única tarjeta que tengo. No, sí, pero esa no la estamos aceptando. ¿Pero por qué? O no, usted no puede hacer eso. ¿Por qué? ¿En dónde dice? Pues porque no. Entonces, ese es el problema. Y el problema es la arbitrariedad, la falta del respeto a la norma. Y eso se traduce, bueno, pues hasta en el nivel de atención médica, ¿no? Hay una ética médica, hay un nivel de respeto hacia los pacientes y no tenemos por qué diferenciar por género. O sea, a mí me merece el mismo respeto un hombre que una mujer. Es más, un paciente pediátrico, un paciente mayor, adulto mayor, una persona que tenga un trastorno mental. Es decir, mi ética no tiene por qué modificarse en relación a con quién estoy interactuando. Y eso desafortunadamente pues sí existe y yo lo veo con muchísimos colegas, ¿no? Acá, vaya, quiero sacar algunos comentarios que nos dicen. Dice Exteta Tutuche. Efectivamente, a mí me encanija que desde que tenía 22 años me decían en el hospital madrecita. No lo soporto ni lo soportaba. Alejandra dice, si es verdad, en el IMSS se enojan si gritan o se quejan las mujeres que están en labor de parto. Luego acá nos dicen, muy cierto lo que dice el invitado, se expresan de las mujeres cuando están en parto, frases como aguántese, cuando tenía las piernas abiertas no gritaba así, frases así me consta. Eso es de todos los días, todos los días, y lo hacen médicos, doctoras, enfermeras, enfermeros, camilleros, camilleras, y eso desafortunadamente pues lo están viendo los estudiantes de medicina, lo están viendo los internos, y pues se va repitiendo, se va multiplicando eso, y al rato se normaliza, ¿no? Se normaliza. Y pues bueno, a la gente que le incomoda, que no lo quiere ver, que quiere minimizar, y habitualmente una persona que minimiza los problemas es por dos cuestiones, o porque está recibiendo algún tipo de beneficio personal, o porque no tiene las herramientas intelectuales, afectivas o conductuales para modificar ese comportamiento. Y entonces, obviamente, pues lo mejor que pueden hacer pues, es ponerse agresivos, ¿no? Y descalificar al interlocutor. Entonces, ustedes pónganse a ver aquí en el chat que están leyendo, y nada más pónganse a ver el 99.9 de los que dicen que lo que yo estoy diciendo no es cierto y que soy no sé qué y más allá, son hombres. El 99.9 son hombres. Y en segundo lugar, es gente que me va a descalificar a mí. No va a descalificar lo que estoy diciendo. Me descalifican a mí. Dicen, y hay otro porcentaje, Doc, que esto lo está tomando, y lo estoy leyendo ahorita, como una campaña para que no nazcan niños. Eso es absurdo. ¿Eso qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver un vínculo con otro? O sea, a ver, eso que lo escribió es un hombre, ¿verdad? Oscar Sí, Nava. sí. Lo que pasa es que Oscar nunca se va a embarazar. Por eso dice eso. Por el que nazcan niños. Es que lo que quieren es que no nazcan niños. No, el problema no es ese, Oscar. El problema es que una mujer se va a embarazar cuando se le dé la remaldita gana. No cuando los machos digan, o cuando el sistema le diga, o cuando alguien lo decida, o cuando el curita le diga que los hijos los manda Dios y que todos los hijos son una bendición. Y no es cierto. Ese es el verdadero problema, que mientras sigamos vinculando toda la cultura de que la mujer está hecha para parir y su valor trascendente existencial en la vida es parir y ser la portadora de la bendición suprema de que un hombre la eligió,
Mientras tengamos esa idea en la cabeza, vamos a seguir teniendo ese patrón de conducta y ese tipo de preguntas que dicen, es que lo que quieren es que no nazcan niños. No, la verdad es que no. Hay dos cuestiones. Miren, hay algo que se llama planificación familiar o control de la fertilidad y hay otra cosa que se llama control natal. En la planificación familiar o la gestación deseada, esa es una decisión personal, esa es una decisión de los individuos. Habitualmente son las mujeres. Los hombres tomamos muy pocas veces la decisión de control de la fertilidad, que habitualmente es o la utilización de condón o nos hacemos la vasectomía. Y el otro es el control natal. El control natal es cuando esa es una estructura, eso es una estrategia de gobierno en la cual se le dice a la gente cuántos niños puede tener. Por ejemplo, hace algunos años hubo una crisis en China porque nada más les permitían tener 2 hijos. Si se enteraban que una pareja, una mujer se embarazaba por tercera ocasión, la obligaban a abortar. Entonces, y además la penalizaban y además le preguntaban quién era el papá y entonces lo metían a la cárcel. Entonces, eso sucedió en los años 70, en los años 80 en China, porque ya tenía muchísima gente y no podían. Pero eso se llama control natal, pero el resto es la planificación familiar. Pero la violencia obstétrica empieza desde las escuelas, desde que no se les quiere enseñar a las mujeres educación sexual, no se les quiere enseñar a que ellas pueden manejar la forma en la que sienten placer o sienten deseo. Y eso es histórico, eso es histórico. Y eso está relacionado, por ejemplo, con la palabra histeria. La palabra histeria viene de hísteros. Hísteros significa útero. Fíjense nada más. Las crisis histéricas, que incluso ahí estuvo involucrado Sigmund Freud, las crisis histéricas estaban descritas como un trastorno de ansiedad característico en las mujeres. Entonces, ¿qué era lo que hacían los médicos? Escuchen nada más. Los médicos lo que hacían es que iban las mujeres a verlas con un ataque de ansiedad, que realmente lo que tenían es que estaban cachondas, no era otra cosa, y los médicos las masturbaban. Les hacían un masaje clitorido y vaginal, las mujeres tenían un desahogo histérico, que es conocido como orgasmo, y entonces las mujeres ya se tranquilizaban. Y ese era el tratamiento médico. Como los médicos empezaron a cansar mucho por ese tratamiento que aplicaban, inventaron aparatitos que vibraban para que no se les cansaran, porque salían fatigados los médicos después de estar masajeando X o Y número de mujeres, inventaron esos aparatitos y ahí empezaron los vibradores. Y a partir de ahí, bueno, pues esas investigaciones pues las toman las iglesias y dicen que eso está muy mal, que eso se los tiene que enseñar su esposo y las mujeres que no tengan esposo no tienen derecho a tener ese tipo de desahogo. Y ahí viene toda esa cultura de que los hombres somos los que tenemos derecho a decidir cuándo, dónde y cómo las mujeres deben tener placer. Y de ahí pásate al embarazo, pásate al control de la fertilidad, pásate a todo lo demás. Y entonces son estructuras que tienen muchísimos años y tienen fundamento también médico. O sea, les digo, la palabra histeria ya no se utiliza y es por eso. Ese es el antecedente histórico. Y aquí justamente nos dice Luz Esperanza, ¿no? Un comentario haciendo alusión a eso. Te preguntan por qué no quieres tener hijos y si está de acuerdo tu pareja y hasta te mandan al psicólogo. Exactamente, Luz, tienes toda la razón. Si se dan cuenta la diferencia de comentarios, o sea, las mujeres, o sea, pues están de acuerdo conmigo porque ellas lo viven y yo lo platico con las mujeres. Los hombres no les gusta que se hablen de estos temas, no les gusta. Y es más, yo estoy seguro que por lo menos 2 o 3 ahorita ya hicieron como que se enojaron y ya hasta le están cambiando, le bajan o están viendo que no se acerque la novia, la esposa, la pareja, la amante, lo que tengan ahí cerca para que no les vayan a meter ideas en la cabeza porque ellos no quieren soltar las riendas del caballo, pero ni de chiste. Pero ni de broma, o sea, vaya. No. No, o sea, ni de broma. No, ¿por qué? Y eso es justamente creo que el tema de lo que estamos hablando, porque muchos, vaya, las mujeres lo entendemos, porque alguna vez nos ha pasado. Todos los días, lo que pasa es que ya está tan normalizado y ya además tú tienes muchas otras cosas que hacer más que estar prestando atención a eso.
Mira, aquí está un comentario de Mar Azul. A mí a los 36 no me quisieron hacer la operación que porque era un procedimiento difícil y le dijeron a mi ex que mejor lo hiciera él, pero no sabían que solo me acompañó de metiche, o sea, de un procedimiento. Luego, acá otro, o sea, vaya, estoy viendo estos comentarios en donde las mujeres justamente tienen, así que tenemos otros datos sobre esto. O sea, tenemos otros datos, otros muchos datos. Dice mi vidita, un día yo fui con un ginecólogo que me recomendó una amiga y fue un desastre, no volví. Me ha pasado, me ha pasado. O sea, esto pasa y lamentablemente no se visibiliza, se ha normalizado a tal grado de que las mujeres estamos condenadas a caer con ginecólogos que, pues que la neta abusan, o muchas mujeres dicen voy a buscar una mujer ginecóloga que, pues porque es mujer, y tampoco es garantía. No tiene nada que ver con el género. Yo conozco muchas colegas ginecólogas que son misóginas y machistas, pero a más no poder, ¿eh? Y eso no tiene nada que ver con preferencias sexuales, ni nada. Es una cuestión cultural. Porque si a una mujer la educaron en una casa donde el rey era el machín, ella va a tener ese esquema mental de que eso es lo normal. Y si no lo cuestiona, no lo trata de sacar adelante y decir, no, esto no está bien, porque el ejercer el control con cualquier otra persona no es correcto y mucho menos con quien dices que amas. Entonces, mientras no se entienda eso, eso no tiene nada que ver con el género. Y así hay ginecólogos y ginecólogas y eso es absolutamente cierto. Y eso es violencia. Eso es violencia. Lo que pasa es que ya está tan normalizada la violencia que ya, pues para mucha gente es muy incómodo que se lo estés recordando, porque la verdad es que sí nos sentimos mal, porque pues todos en algún momento por cuestiones culturales hemos practicado la violencia de género. Pero bueno, yo me puedo incomodar mucho y decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Digo, afortunadamente yo a mi lado tengo una mujer muy inteligente, que es muy sensata y que me ayuda mucho. Y esos pequeños deslices que yo pueda tener, me dice, sabes que eso es un problema de género, eso es misógino, si no lo digas. Yo lo razono y le entiendo, sabes que sí tienes razón. Y está mal que lo haya dicho, ¿no? Digo, afortunadamente son pequeños detalles, ¿no? No es un patrón de conducta, pero todos tenemos la oportunidad de mejorar todos los días, ¿no? Todos los días. Si lo que vamos a hacer es reaccionar y pelearnos y descalificar y no querer renunciar a nuestros privilegios, pues está bien, digo, esa es su decisión, pero eso no anula la realidad, ¿no? Como a veces les digo, se los digo para que lo sepan, no para que me crean. Y hay un último comentario que a mí me da una pregunta, que esto yo no lo sabía. Sandra López dice, hace años, espero ya se haya acabado esta práctica en el IMSS, te ponían el DIU después del parto, aunque uno dijera que no lo quería. Sí, claro. ¿Por qué se hacía eso? Porque, mira, hay muchos factores ahí. Hay factores hasta obviamente eso es un acto de violencia, porque ningún medicamento, ninguna intervención, ningún aparato como el dispositivo intrauterino se le puede aplicar a una mujer si no hay un consentimiento informado. Pero ¿qué pasa? Si yo a una mujer en Estados Unidos le pongo un dispositivo y no le informo, esa mujer ya la hizo por el resto de su vida porque me va a demandar y me va a sacar 3 o 4 millones de dólares. En México no pasa nada. Y menos si son indígenas y son gente humilde, son gente en zonas marginales. No pasa nada. Hay ciudadanos de quinta, de tercera, de cuarta. Claro que eso existe, claro. Y el que lo niegue, pues es que no quiere ver la realidad, ¿no? Y entonces, eso se hacía por esa razón. La otra razón por la que se hacía es que de repente se compraban X número de dispositivos y se tenían que usar. ¿Por qué? Pues porque el distribuidor era el dueño de la comercializadora, que era el compadre del líder sindical de la sección, y entonces pues abrió una compañía en la que importó 7,000 dispositivos, digo, 700,000 dispositivos chinos, o de X procedencia, y cada dispositivo le costó $1 y él se lo vendía al Seguro Social en $3, y entonces pues había que usarlos para justificar que la compra estuvo bien hecha y hacer otra compra el año siguiente. Y ahí viene la mafia de la compra de medicamentos y suministros médicos. También por ahí venía eso. Entonces, ¿y en dónde se hacían ese tipo de aplicaciones de dispositivos? Habitualmente se hacían en los hospitales públicos.
a gente que no lo sabía. Y déjenme decirles una cosa, y se sabe, es perfectamente sabido, que si yo le pongo un dispositivo intrauterino a una mujer que acaba de tener un bebé, el 70% de posibilidad existe que lo expulse, que no se quede adentro. Porque el dispositivo intrauterino tiene la forma de una T, los bracitos de la T se van con la forma del útero que se va hacia las trompas y el tallo del dispositivo queda en el cuerpo del útero y los hilos salen a la vagina. Si el útero está de este tamaño porque acaba de parir y el dispositivo es una cosa de este tamaño, cuando se vaya contrayendo la posibilidad de que se salga es del 70% aproximadamente. Entonces solamente el 30% de las mujeres se quedaban con ese dispositivo. El otro riesgo que había era que el dispositivo, en vez de estar así, pues es un útero muy grande, es un espacio de este tamaño, el dispositivo es así, que el dispositivo se gira, el útero se empieza a contraer y se perfora. Lo perfora el dispositivo. Y hay mujeres que llegan así después de un año con un dispositivo a través de la pared del útero, así, y así está. En la torre. Y no, hay muchísimas complicaciones por hacer las cosas mal. Claro. Yo nunca he visto que a un hombre le pongan un dispositivo de ningún tipo en el cuerpo que no necesite o que no haya aceptado que se lo pongan. Porque a las mujeres, No, hombre, jamás. porque las Imagínese mujeres, lo que les decían las vasectomías, así de, ¡ay, con permiso! exacto, que les dijeran, ¿sabe qué? Tomes este jarabito, que se lo tomen, se duerman y cuando salen ya disparan pura salva. Y no, hombre, y aquí va a haber Y unos otros. que les dijeran, es que ya has tenido muchos. ¿Cómo? No se hace. Oye, ¿Qué pero es que pasó? a las mujeres les digan las trompas. Sí, pero es que las mujeres no saben en lo que se meten. O sea, Doc, sí, cuando empezaron a hacer las pruebas para los anticonceptivos tomados para los hombres con cara de, ay, ¿por qué tiene tantos efectos adversos? Y uno si así, los hombres se embarazaran, no estaremos viendo tanto machín aquí que dice, ¿qué es eso que decidir sobre tu cuerpo? Ok, perfecto. Todos esos que dicen que las mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo, háganme una listita y vengan si les hago la vasectomía mañana. No, ¿cómo? ¿Y yo por qué? Ah, tú quieres decidir sobre tu cuerpo, ¿verdad? Sí, pero es diferente. Ah, ¿porque es diferente? Porque que se haga la voluntad, pero en los güeyes de mi compadre, no en los míos. y creo que es importante, vaya, Ara Leal dice, wow, tremenda información. Hace falta que hablemos de estos temas. Hace Claro. falta que hablemos de estos temas porque definitivamente creo que hay hombres a los que se les empiezan a abrir el panorama, ¿no? Quiero pensar. Dice aquí Juliana, inclusive ni saben del DIU y se embarazan y el bebé y la mamá tiene mucho riesgo, ¿no? Claro, porque si una mujer se embaraza, tiene razón aquí Juliana, y eso lo empezamos a ver mucho en los años 80, justamente por estas campañas de inserción de dispositivos sin consentimiento, ellas no sabían. Entonces veíamos mucho, empezamos a ver muchos. Obviamente el dispositivo es un cuerpo extraño, la mujer se embaraza y como están las cuerdas del dispositivo y llegan hacia la vagina no es una cavidad estéril, el útero embarazado sí. Entonces, a través de los hilos del dispositivo se pueden meter las bacterias al útero, pueden causar una infección, pueden causar una ruptura de la bolsa, de las membranas, del saco amniótico, o pueden causar un desprendimiento de placenta. En fin, pueden causar muchísimos problemas y es un embarazo complicado. Por eso cuando una mujer llega embarazada con un dispositivo, se tiene que retirar el dispositivo inmediatamente cuando se hace el diagnóstico del embarazo, porque la posibilidad de que se complique ese embarazo es altísima, es como del 60%. Y el riesgo de que se pierda el embarazo porque tú retiras el dispositivo es bastante menor, pero le disminuyes muchos problemas a la paciente, ¿no? Pero también a mí me tocó ver casos en los cuales los esposos decían, no, pero es que ¿por qué se lo va a quitar? Pues porque se puede complicar. No, pero ¿y el niño qué? O sea, el bebé, ¿cómo? Maestro, ella tiene un dispositivo y no lo debe tener, es su salud. Sí, pero ¿y si pierde el bebé? Pues es un riesgo porque le pusieron un dispositivo que no le tenían que haber puesto. Pero siempre y yo me acuerdo, yo tenía conversaciones muy acaloradas con los esposos, porque ellos estaban insistiendo y pues obviamente, obviamente las mujeres pues, tienen, pues es el cuate con el que viven y saben qué tipo de monstruito es con el que están viviendo. Obviamente, pues yo voy a verla 5 horas en mi vida
pero ella tiene que estar viendo con el masacote todo el tiempo. Pues obviamente les cuesta trabajo y yo lo entiendo perfectamente bien. Doc, creo que hay que seguir hablando de estos temas y yo le agradezco mucho que abramos esta perspectiva para que la gente empiece a generarse un criterio distinto. Veo que aquí hay muchas personas que están mencionando oigan, gracias por estos temas, por fin hasta que se mencionan, esa información yo no la conocía y de eso se trata este segmento. Ya no solamente es COVID, inició solamente con COVID, pero obviamente es algo que se va abriendo a distintas cosas que están pasando en nuestra vida diaria, es tema también de salud pública y es algo para cuidarnos. Entonces, Doc, yo le Claro. agradezco mucho que nos ayude a explicarlos, ¿no? Y fíjate que aquí Daniel SKBR, no sé si sea Escobar y lo pone así muy, muy elegante, pone un comentario y dice, soy hombre, pero el doctor tiene la razón. Digo, porque no por eso lo leo, pero a veces entre hombres estudiados y con clase social alta y preparados, claro. No, sí, en eso tiene razón el presidente. Eso de la venta de menores existe también en las clases altas y por eso se casan entre primos y se casan, y eso es una aberración. ¿Y por qué no les permiten a las mujeres salirse de su núcleo social y casarse con gente fuera? Porque quieren que se sigan casando entre ellos. ¿Por qué? Pues por cuestiones económicas, culturales, religiosas, y por eso hay un incremento de muchas enfermedades incluso. Eso son los riesgos de la endogamia, o sea, así como monogamia, poligamia. La endogamia es cuando tú tienes una relación entre gente de tu núcleo cercano, que pueden ser tu familia, que se casan entre primos y eso hace mucho más alto el riesgo de tener trastornos genéticos, porque hay una manera de heredar enfermedades que se llaman trastornos recesivos. Los trastornos recesivos en genética son los que solamente se presentan si las dos personas que tienen un bebé tienen ese gen recesivo, se juntan y entonces se hace dominante. Cuando es dominante, bueno, pues esa persona tiene un gen dominante y ese siempre se va a expresar. Pero si son recesivos, tiene que coincidir con otra persona que tenga un gen recesivo. Y la posibilidad de que haya dos personas con un gen recesivo de algún problema de salud, alguna enfermedad congénita, pues es mucho más frecuente si las personas son de la misma familia, porque tienen los mismos trastornos recesivos. Y entonces es por eso que vemos enfermedades muy particulares, muy características en grupos sociales, por ejemplo, en la comunidad judía. En ellos vemos muchos trastornos hereditarios, congénitos, por eso, porque hay endogamia, porque entre parientes se casan, entonces hay enfermedades. Entonces hay hasta riesgos de salud. Entonces es muy importante que la gente entienda y que se informe. Y aquí, por ejemplo, veía un comentario pasado que me pone el productor sobre los machos. Aquí hay un macho en el programa, avísenme quién, porfa. Avísenme quién y en dónde. Luego Hay dice un Elizabeth, zorro. vaya, hay muchos. Vaya, el machismo ni siquiera es un tema de hombres, también es un asunto de mujeres. Y aparte Cultural. es como crecimos, entonces habrá que quitarnos esas percepciones todavía porque las tenemos arraigadas desde la sociedad. Habrá que quitárselas, o sea, y me Y incluyo la quizás verdad en es que algunos momentos. a todos los machos que andan por aquí en el chat ahorita, de verdad es que se los recomiendo. Es tan relajante y tan tranquilizante dejar de sentir que tú eres responsable de muchas cosas que ni es cierto que eres ni eres capaz. O sea, más te vale vivir una vida de igualdad, de pareja, de colaboración, de aprendizaje mutuo. Más te vale que sea así. La vida es mucho más llevadera. Exactamente. La vida es mucho más tranquila y mucho más relajada. Ajá, con que aquí sigues. Si llegaste a este punto es porque te gustan estos videos, así que por favor, o al menos eso espero. Si te gustaron, porque si te gustaron. Bueno, si te gustan estos videos, si te gusta nuestro análisis sobre el detrás de la mañanera y lo que pasa en nuestro México y en el mundo, no se te olvide dejar tu like, es importante que le pongas el me gusta o no sean codos. Pero también es importante que nos ayudes a suscribirte a nuestros espacios, que nos encuentras en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, en todos lados, va hasta en la sopa próximamente, hasta en las cajitas de cereales, en donde sea. Tú solamente síguenos, nos encuentras como @memeyamelca o como memeyamel, no hay pierde, pero suscríbete para que tengas las notificaciones, para que te informemos cuando hay un nuevo video, para que también si quieres formar parte de nuestra comunidad, puedas formar parte de nuestra comunidad con contenido exclusivo, así que no lo olvides, como dije, bueno, ustedes me entendieron, no lo olvides, suscríbete, deja tu like y nos vemos en un próximo video con el detrás de la mañanera.